Introducción al Kula Kamma Vibhanga Sutta. El Kula Kamma Vibhanga Sutta, el pequeño sutta del análisis del Kamma, encontrado en el Majjhima Nikaya, aborda la pregunta del Brahman Subha, hijo de Todesha, sobre por qué los seres humanos son vistos como inferiores, Iña, o superiores, Panita. El Buda explica que los seres son dueños de su Kamma, herederos de su Kamma, nacidos de su Kamma, ligados a su Kamma y protegidos por su Kamma. Es el Kamma el que distingue a los seres como inferiores o superiores. Explicación. El Kamma, acciones intencionales, determina las condiciones de vida de los seres, como su longevidad, salud, apariencia, riqueza, estatus social, influencia y sabiduría. Subha, al no entender esta respuesta breve, pide una explicación detallada, lo que lleva al Buda a describir 14 pares de Kamma, acciones virtuosas y no virtuosas, que producen resultados específicos. Kamma no virtuoso que acorta la vida. El Buda explica que matar seres vivos, por oposición directa, resulta en un renacimiento en destinos infelices, como el infierno. Si la persona renace como humana, su vida será corta debido a un Kamma no virtuoso que actúa como Kamma frustrante, causando adversidades que llevan a una muerte prematura. El caso del venerable Mahamogayana. En una vida pasada, Mahamogayana intentó matar a sus padres, influenciado por las mentiras maliciosas de su esposa. Pretendiendo ser un bandido, los llevó al bosque en un carro de bueyes y comenzó a golpearlos con la intención de matarlos. Explicación. El intento de asesinato de Mahamogayana es un ejemplo de Kamma no virtuoso grave, Akusala Kamma, que produce resultados prolongados, como renacimientos en el infierno y adversidades en vidas humanas posteriores, incluyendo una muerte violenta. Consecuencias del Kamma de Mahamogayana. El Kamma de intentar matar a sus padres funcionó como Kamma productivo, generando múltiples renacimientos en el infierno con sufrimientos horrendos durante millones de años. En sus vidas humanas posteriores, este Kamma actuó como Kamma frustrante, causando muertes prematuras. Sin embargo, al alcanzar el estado de Arahant, Mahamogayana purificó su mente de todas las impurezas, codicia, odio y delusiones, eliminando la capacidad de los Kammas no virtuosos para producir más renacimientos. Explicación. Este caso ilustra cómo los Kammas no virtuosos tienen efectos a largo plazo, pero el logro del estado de Arahant detiene el ciclo de renacimiento, liberando al individuo del sufrimiento causado por el Kamma. Reflexión sobre las impurezas mentales. El Buda, en el Dutiyagadula Sutta, enfatiza que la mente ha sido contaminada por mucho tiempo por la lujuria, el odio y las delusiones. Las impurezas mentales contaminan a los seres, mientras que la purificación mental los libera. Otros ejemplos de Kamma no virtuoso que acorta la vida incluyen a Tambadatika, el verdugo, el demonio Nanda y el venerable Putigatatisa. Explicación. La reflexión repetida sobre las impurezas mentales es clave para purificar la mente y evitar acciones no virtuosas que generan sufrimiento. Conocimiento y conducta. La práctica superior del Kamma virtuoso mundano incluye 1. Conducta, cara 15 elementos, como moralidad, sila, restricción de los sentidos, moderación en la comida, dedicación a la vigilia, fe, atención plena, conciencia, vergüenza, gran aprendizaje, energía, sabiduría y los 4 jhanas. 2. Conocimiento, vija conocimiento de introspección, vipassana, hasta el conocimiento de la ecuanimidad sobre las formaciones, sankhara upekkha ñana. Explicación. La conducta virtuosa y el conocimiento de introspección son esenciales para cultivar Kamma virtuoso que produce resultados felices, como renacimientos en destinos superiores o el logro de estados avanzados de meditación. El caso de Parasariya Samidisha. En la dispensación del Buda Anomadasi, Parasariya Samidisha, un hombre pobre, observó los 5 preceptos durante 100.000 años sin romper ninguno. Basado en esta moralidad, desarrolló una concentración poderosa y un conocimiento de introspección hasta el sankhara upekkha ñana, purificando su moralidad de manera impecable. Explicación. La dedicación de Parasariya a la moralidad y la meditación muestra cómo el Kamma virtuoso, incluso en condiciones humildes, puede generar méritos significativos que purifican la mente y aseguran resultados felices. El caso de Ayubhadana Kumara. El Buda, en el Dhammapada, explica que quien es obediente, virtuoso y respeta a los mayores incrementa 4 cosas: vida, felicidad, salud y fuerza. Ayubhadana Kumara, cuyo nombre significa niño que incrementa la vida, vivió hasta los 120 años debido a un Kamma virtuoso que contrarrestó un Kamma no virtuoso que habría causado su muerte en una semana. Explicación.
La historia de Ayubadana ilustra cómo un Kamma virtuoso poderoso puede superar un Kamma no virtuoso, prolongando la vida y mejorando las condiciones de existencia. Continuación de Ayubadana Kumara. El Kamma virtuoso de Ayubadana, reforzado por escuchar encantamientos protectores recitados por monjes, permitió su longevidad. Sin embargo, un Kamma no virtuoso interceptivo habría causado su muerte prematura si no hubiera sido contrarrestado. Explicación. Este caso resalta cómo las condiciones externas, como escuchar encantamientos, pueden influir en la maduración del Kamma virtuoso, contrarrestando los efectos de Kammas negativos. El caso de Bakula. Bakula, en la dispensación del Buda Padumuttara, aspiró a ser el discípulo principal en salud. Hizo ofrendas al Buda y a la Sangha, curó al Buda de una enfermedad estomacal con medicina y practicó meditación. En la dispensación del Buda Gotama, se ordenó como monje, alcanzó el estado de Arahant en 8 días y fue declarado el discípulo principal en salud, viviendo 160 años sin enfermarse. Explicación. La historia de Bakula muestra cómo las ofrendas virtuosas y la práctica meditativa generan Kamma que produce salud y longevidad, culminando en la liberación como Arahant. Bakula en dispensaciones anteriores. En la dispensación del Buda Vipassi, Bakula, como ermitaño, practicó samatha y vipassana durante 100.000 años, ofreció medicinas a los monjes y tomó refugio en la triple joya. Sus méritos le permitieron renacer en mundos superiores, deva y humano, sin experimentar enfermedades. Explicación. La práctica constante de Kamma virtuoso a lo largo de múltiples vidas asegura resultados consistentes, como la salud y renacimientos felices. Bakula como Arahant. Bakula, nombrado por pertenecer a 2 familias, Bakula, alcanzó el estado de Arahant con las 4 discriminaciones, Patisambhida, y fue uno de los 4 monjes con grandes poderes psíquicos en la dispensación del Buda Gotama. Murió a los 130 años, entrando en Parinirvana sentado en su pira funeraria. Explicación. Las 4 discriminaciones, análisis del significado, la doctrina, el lenguaje y la elocuencia, son habilidades avanzadas de un Arahant, que Bakula desarrolló gracias a su Kamma virtuoso acumulado. Ira y fealdad del caso de Pankapapi. Pankapapi, hija de un hombre pobre en Varanasi, era extremadamente fea en manos, pies, boca, ojos y nariz, debido a un Kamma no virtuoso de ira en una vida pasada. Sin embargo, su tacto agradable se debía a un Kamma virtuoso anterior. Explicación. La ira, dosa, genera Kamma no virtuoso que produce fealdad física, mientras que acciones virtuosas específicas pueden resultar en cualidades positivas, como el tacto agradable de Pankapapi. Ira y falta de influencia. El caso de Subbabuda. Subbabuda, un príncipe rico, se enfureció porque la gente respetaba a un Paccekabuddha en lugar de a él. Escupió al Paccekabuddha y lo insultó, acumulando Kamma no virtuoso que resultó en renacimientos en el infierno, en vidas humanas, en falta de influencia. Explicación. La ira y el desprecio hacia seres virtuosos generan Kamma no virtuoso que obstaculiza la influencia social y lleva a destinos infelices. Ausencia de ira. El caso de Nanda. Nanda, un ermitaño en la dispensación del Buda Padumuttara, practicó jhana de bondad amorosa, metta y vipassana hasta el Sankara Upekkha Jnana. Esto lo mantuvo libre de ira, permitiendo renacimientos felices y, eventualmente, el estado de Arahant en la dispensación del Buda Gotama. Explicación. La práctica de metta contrarresta la ira, generando Kamma virtuoso que produce belleza física y destinos felices. Ofrendas y bondad amorosa. Las ofrendas de Nanda al Buda y a la Sangha, junto con su práctica de jhana de bondad amorosa, generaron Kamma virtuoso poderoso que produjo resultados sublimes en el plano sensual. Hacer ofrendas en momentos auspiciosos, como cuando un Arahant emerge de la cesación, maximiza los méritos. Explicación. Las ofrendas y la meditación de bondad amorosa son formas de Kamma virtuoso que generan resultados felices, especialmente cuando se dirigen a seres nobles como el Buda o los Arahants. Kamma y originación dependiente. La resolución de Nanda de convertirse en un monje destacado estuvo basada en ignorancia, avijja y deseo, tana, ya que percibió la existencia como permanente. Sin embargo, su práctica de vipassana le permitió desarrollar la visión correcta, sammaditi, comprendiendo la impermanencia, el sufrimiento y la no existencia del yo. Explicación. La originación dependiente, paticca samuppada, explica cómo la ignorancia lleva a Kamma basado en el deseo, pero la práctica de vipassana puede romper este ciclo, conduciendo a la sabiduría y la liberación.
Práctica de Nanda. Nanda alternaba entre entrar en jhana de bondad amorosa y contemplar sus formaciones como impermanentes, sufrientes y sin yo. Esta práctica purificó su mente, y los devas lo protegieron de adversidades, como la lluvia, debido a su karma virtuoso. Explicación. La alternancia entre samatha y vipassana es una práctica avanzada que purifica la mente y genera méritos que atraen la protección divina. El caso de Mahakaccana. Mahakaccana, en la dispensación del Buda Padumuttara, aspiró a ser el discípulo principal en elaborar enseñanzas breves. Practicó samatha y vipassana, memorizó las enseñanzas del Buda y donó ladrillos de oro para un monumento. En la dispensación del Buda Gotama, alcanzó el estado de Arahant y fue declarado el discípulo principal en análisis y elaboración del Dhamma. Explicación. La aspiración y la práctica constante de karma virtuoso, como el aprendizaje y la generosidad, permiten cumplir deseos espirituales elevados y alcanzar la liberación. Evitar la ira para la belleza. El Buda enseña que no estar enojado ni irritable, incluso ante críticas, lleva a la belleza física. La ira, el odio y el resentimiento son impurezas que producen fealdad. Explicación. La ausencia de ira genera karma virtuoso que resulta en una apariencia atractiva, mientras que las impurezas mentales producen resultados opuestos. Envidia y falta de influencia. El caso de los Sakatissa. Los Sakatissa, en la dispensación del Buda Kassapa, sintió envidia de un Arahant y arrojó su comida, lo que resultó en renacimientos en el infierno, en vidas humanas, en pobreza y falta de influencia. Explicación. La envidia, Isa, genera karma no virtuoso que obstaculiza la influencia social y lleva a destinos infelices, mostrando cómo una sola acción puede tener consecuencias duraderas. Continuación de los Sakatissa. En la dispensación del Buda Gotama, los Sakatissa nació como hijo de un pescador y enfrentó privaciones desde la infancia. Fue ordenado por el venerable Sariputta, pero su karma de envidia continuó causando desgracias hasta que alcanzó el estado de Arahant. Explicación. A pesar de las dificultades causadas por el karma pasado, la guía de un amigo espiritual como Sariputta permitió a los Sakatissa superar su karma negativo y alcanzar la liberación. Envidia y originación dependiente. El caso de Uruvela Kassapa. Uruvela Kassapa, al envidiar al monje Sangosa por su gran número de seguidores, deseó tener una gran influencia en una dispensación futura. Su deseo, basado en ignorancia, generó karma que se cumplió cuando alcanzó el estado de Arahant con gran influencia en la dispensación del Buda Gotama. Explicación. La envidia, aunque basada en ignorancia, puede generar karma que, combinado con práctica virtuosa, lleva a resultados positivos si se purifica la mente. Influencia de Uruvela Kassapa. El Buda impresionó a Uruvela Kassapa con sus poderes psíquicos, lo que lo llevó a tomar refugio y ordenarse. Su karma virtuoso de respeto y práctica lo hizo el discípulo principal en tener una gran cantidad de seguidores. Explicación. La ausencia de envidia y la práctica de la alegría empática, mudita, generan karma virtuoso que resulta en influencia y respeto. No hacer ofrendas. No ofrecer comida, bebida, ropa u otros artículos a setas o brahmanes genera karma no virtuoso que lleva a renacimientos en destinos infelices o, en vidas humanas, a la pobreza. Explicación. La generosidad, dana, es un pilar del karma virtuoso, su ausencia produce resultados opuestos, como la pobreza material y espiritual. El caso de los Sakatissa y la posesividad. La posesividad de los Sakatissa, al no querer compartir el apoyo de su patrón, reforzó su karma no virtuoso, resultando en pobreza en vidas humanas posteriores. Explicación. La posesividad es una forma de codicia, loba, que genera karma no virtuoso, impidiendo la prosperidad. El caso de Sibali. Sibali, tras sufrir 7 años en el útero de su madre, alcanzó los estados de Sotapanna, Sakadagami y Anagami durante su ordenación, y luego el estado de Arahant meditando sobre su sufrimiento. Fue declarado el discípulo principal en recibir ofrendas debido a su karma virtuoso de generosidad. Explicación. El sufrimiento de Sibali en el útero fue el resultado de un karma pasado, pero su práctica de vipassana y generosidad lo llevó a la liberación y a recibir abundantes ofrendas. Continuación de Sibali. En los Himalayas, Sibali y 500 monjes fueron sostenidos por devas debido a su karma virtuoso de generosidad, como el ofrecimiento de arroz con leche por el deva Nagadatta. Explicación. La generosidad constante genera méritos que aseguran el apoyo divino y material en la vida presente y futura. Arrogancia y baja cuna. El caso de Sunita.
Sunita, al despreciar a un Paccekabuddha, generó karma no virtuoso que resultó en renacimientos en el infierno, en vidas humanas, en una casta baja como recolector de desechos. Explicación. La arrogancia, mana, y la falta de respeto hacia seres virtuosos generan karma no virtuoso que lleva a destinos bajos y condiciones desfavorables. El caso de Sujata. Sujata, en la dispensación del Buda Kassapa, ofreció alimentos al Buda y a la Sangha, lo que generó karma virtuoso que resultó en una alta cuna y riqueza en la dispensación del Buda Gotama. Explicación. La generosidad hacia el Buda y la Sangha produce karma virtuoso que asegura un alto estatus social y prosperidad. Respeto a los superiores. Respetar, honrar y hacer reverencias a quienes lo merecen, como Budas, Paccekabuddhas, discípulos nobles, padres y líderes, genera karma virtuoso que lleva a una alta cuna. Explicación. El respeto a los superiores es una forma de humildad que contrarresta la arrogancia, generando méritos que resultan en un estatus elevado. Falta de respeto. El caso de Suppabuddha. El príncipe Suppabuddha, por rencores personales, bloqueó el camino del Buda, negándose a ceder el paso. Este karma no virtuoso resultó en un renacimiento en el infierno. Explicación. La falta de respeto hacia un Buda, el ser más virtuoso, genera karma no virtuoso grave con consecuencias severas, como el renacimiento en destinos infelices. Consecuencias del karma de Suppabuddha. El karma no virtuoso de Suppabuddha no fue causado por el Buda, sino por su propia acción de obstruir al Buda. El Buda sonrió al prever el resultado inevitable de este karma, que llevó a Suppabuddha al infierno. Explicación. El Buda no actúa con malicia, su sonrisa refleja su comprensión de la ley del karma, que opera independientemente de sus acciones. Indagación y sabiduría. Indagar sobre lo que es virtuoso y no virtuoso, lo que es reprobable y lo que no, y qué prácticas conducen al bienestar o al sufrimiento, genera karma virtuoso que lleva a la sabiduría. Ejemplos incluyen a Parasariya Samidisha, Ayubadana Kumara, Bakula, Subhuti, Makakana, Uruvela Kassapa, Sivali y Vadisha. Explicación. La indagación reflexiva es el primer paso hacia la sabiduría, ya que permite entender las consecuencias del karma y practicar acciones virtuosas. El caso de Makotika. Makotika, en la dispensación del Buda Padumuttara, aspiró a ser el discípulo principal en las 4 discriminaciones. Ofreció alimentos y túnicas al Buda y a la Sangha, memorizó las enseñanzas y practicó vipassana hasta el Sankara Upekkhañana. En la dispensación del Buda Gotama, alcanzó el estado de Arahant y fue declarado el discípulo principal en las 4 discriminaciones. Explicación. La combinación de generosidad, aprendizaje y meditación genera karma virtuoso que culmina en sabiduría suprema y liberación. Conclusión del sutta. El Buda resume los 14 pares de karma que explican las diferencias entre seres inferiores y superiores. 1. Matar vida corta, no matar vida larga. 2. Causar enfermedad mucha enfermedad, no causar enfermedad buena salud. 3. Ira fealdad, no ira belleza. 4. Envidia poca influencia, no envidia gran influencia. 5. No hacer ofrendas pobreza, hacer ofrendas riqueza. 6. Arrogancia baja cuna, humildad alta cuna. 7. No indagar ignorancia, indagar sabiduría. Explicación. Estos pares muestran cómo el karma virtuoso y no virtuoso determina las condiciones de vida, desde la longevidad hasta la sabiduría. Ignorancia y originación dependiente. La variedad de karma está enraizada en la ignorancia, avijja, el deseo, tana, y el apego, upadana. Estos generan los 5 agregados de apego, que son la base del sufrimiento. La ignorancia lleva a practicar karma que produce resultados temporales placenteros pero llenos de sufrimiento, como buscar placeres sensuales o méritos que llevan a renacimientos. Explicación. La ignorancia sobre las 4 nobles verdades impulsa acciones que perpetúan el ciclo de renacimiento y sufrimiento, mientras que la sabiduría, obtenida a través de la indagación y la meditación, conduce a la liberación.